Ya, dentro de las funciones algebraicas tenemos, a ver, veamos una de las primeras. ¿Qué son las funciones algebraicas? Son aquellas cuya regla de correspondencia es una expresión algebraica. Entonces empecemos de la definición. ¿Qué es una función algebraica? Es aquella donde está su regla de correspondencia está expresada por una expresión algebraica. ¿Y qué es una expresión algebraica? Es un conjunto de letras y números unidos por operaciones de multiplicación, división, suma, resta, exponenciación, radicación. Son las expresiones algebraicas. ¿Ok? Ahora, ¿qué es una función polinomial? Son aquellas cuyas reglas de correspondencia es un polinomio. ¿Y qué es un polinomio? Más de dos términos, ¿no? Entonces, ejemplo, una función polinomial de grado n tiene la siguiente forma. F de x es igual a sub 0 por x a la n más a sub 1 por x a la n menos 1 más sucesivamente a sub n. Entonces, donde a sub n sería el término independiente, ¿no? Porque no tiene la x, no tiene la variable. ¿Ok? Y n es un entero positivo. ¿Por qué? Porque obviamente si x estuviera elevado a un medio, por ejemplo, sería eso ya la raíz cuadrada de x. Y ya no sería una función polinomial. ¿Ok? Todas las funciones polinomiales tienen como dominio el conjunto de los reales. Y codominio dependemos de cuando despejemos la variable x, dependemos cómo queda la expresión algebraica. Puede que nos quede como un polinomio también, o puede que nos quede una división o un radical. Entonces ahí entraría lo que ya hemos visto para hallar el dominio y codominio de una función. ¿Ok? Entonces, dentro de las funciones polinomiales, ¿cuáles son las principales que podríamos hablar? Es la función lineal, que es la función de grado 1, la cuadrática de grado 2, la polinomial desde grado superior a 3 obviamente, y de grado superior también se la conoce, la cúbica sería de tercer grado. ¿Okay? Después tendríamos la función identidad. ¿Cómo es la función identidad? Está representada por la siguiente expresión, f de x es igual a x, es la función identidad. ¿Ok? ¿Y qué es la función identidad? No es nada más que una recta que pasa por el origen. ¿Ok? Entonces, ¿qué características tiene? Es bueno conocer las características para a simple vista identificar qué dominio o qué contradominio puede tener, o codominio. Entonces, la función identidad tiene la propiedad de que cada argumento x del dominio le hace corresponder el mismo valor en el codominio. Por ejemplo, 0,0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, menos 1, menos 1, menos 1, menos 2. Entonces, tiene el mismo dominio y al igual que el codominio. ¿Ok? Entonces, su función sería f de x igual a x, su dominio son todos los reales y su codominio obviamente también van a ser todos los reales porque va a ir creciendo tanto hacia arriba como hacia abajo. La función constante. La función constante se define por f de x igual a k, donde k es un número real cualquiera, diferente de 0. ¿Ok? Importante eso de diferente de 0. Entonces, una constante siempre va a ser como tal va a ser siempre diferente de 0. Ahora, ¿qué dice de sus propiedades? Tiene la propiedad de que cada argumento x del dominio le hace corresponder la misma imagen de la constante, el mismo valor de k. ¿Okay? Por ejemplo, menos 3k, menos 2k, menos 1,k, 0,k, 1,k, 2,k. Entonces, la función, la gráfica de la función es una recta horizontal que va a tener k unidades en el eje de las x y donde k es mayor que 0 y si fuera k menor que 0 también llega a ser una función. ¿Ok? Su grado es su grado es 0, su codominio es el conjunto unitario
y no tiene raíces, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería? La gráfica de esta función, de la función constante, es justo esta parte donde me estoy moviendo, donde dice en el eje de las X, aquí está, y a cada valor que le dé a X siempre va a ser el mismo valor en el eje Y. Por ejemplo, 0,1. Para 1 va a ser 1, 1. 2, 2. Para menos 1, 1 también. Para menos 2, 2. Perdón, 1 también. Entonces siempre va a ser el mismo valor en el codominio. Eso es lo que hacía referencia. Y si fuera negativo, entonces va a ir debajo de la X, ¿no? Nada más. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tengo esta función f de x igual a 3, entonces su gráfico, ¿cómo va a ser? Directamente una línea horizontal en el punto 3, y listo. ¿Por qué? Porque para menos 5 siempre va a ser 3, para menos 4, para cualquier valor en x, siempre va a ser el mismo valor en y. Entonces es la característica de la función constante. ¿Ok? Función lineal es aquella de grado 1, ¿no? F de x es igual a m por x más k o más a, donde este valor es, ya sabemos que es el término independiente. ¿Ok? Después, ¿qué más tenemos? Tenemos que la función lineal es de grado 1, eso ya hemos visto. Es de grado 1, donde el codominio coincide con el codominio. Ok, entonces veamos el gráfico. F de x es igual a x, m por x más k, todo número real. Ojo acá, ¿no? Vale la pena aclarar que esta es la forma general de una ecuación lineal, ¿no? Esta es la forma lineal, es la forma general de una función lineal, de esta parte, ¿no? Donde m obviamente es cualquier valor, k también. O sea, vale la pena aclararles para que no estén buscando siempre m o k, o que yo les dé a y b y digan, eso no hemos elevado. ¿Ok? M es el coeficiente numérico de este término, y este sería el término independiente. Entonces sería cualquier valor. ¿Ok? El dominio, todos los reales, justamente lo que habíamos hablado cuando estábamos hallando el dominio y el codominio, que no hay ninguna restricción, ¿no? Cuando es lineal. No hay ninguna restricción, no hay división entre cero, no hay raíz cuadrada de un número negativo, no hay el logaritmo para poder que nos puedan perjudicar en algo para poder graficar la función o hallar el dominio y el codominio. Entonces el dominio va a ser todos los reales y el codominio también todos los reales. ¿Ok? Después, un ejemplo. Justo acá es lo que entraría a lo que les dije, ¿no? M por x más k, m y k puede tomar cualquier valor, y en este caso sería 2x más 4. 2 sería el valor de m y 4 sería el valor de k. Entonces, ¿qué es esto? Es una secta, ¿no? ¿De qué dependemos? No siempre va a ser en el origen, porque dependen del valor del coeficiente numérico del primer término y del término independiente, para saber dónde se cruzan, ¿no? Entonces acá va a tener obviamente una sola raíz, ¿no? Que va a ser menos 2. Y después tenemos otro ejemplo que sería 3x menos 6, si es negativo. Fíjense, si el término independiente es negativo, resulta que es en la parte negativa también. Resulta que es en la parte negativa el gráfico, ¿no? Eso es bueno ubicarme en los ejemplos que tenga para poder entender posteriormente otros ejemplos que me den. ¿Ok? Si es negativo el término independiente, el gráfico va a ser de esta forma, ¿no? Abajo. Ya. Seguimos entonces. Ahora, si m es, aquí está cabalito lo que les decía, si m es positiva,
el ángulo que forma la recta con la parte positiva del eje X es agudo. Si es negativa, el ángulo es obtuso. ¿Okay? Y eso es para ubicarme de qué tipo es el gráfico. Función cuadrática. ¿Cómo es la función cuadrática? La función cuadrática es aquella que tiene grado 2. Es grado 2. ¿Ok? Ax al cuadrado más bx más c. Donde a, b y c son números reales, ¿no? A distinto de 0. ¿Por qué a distinto de 0? Porque si a fuera 0, tendríamos 0 por cualquier cosa 0 y tendría ya una lineal nada más. ¿Ok? Entonces, por eso es bueno determinar esto. Ahora, ¿cómo podemos resolver de grado 2? ¿Por qué ahora sí puedo usar la fórmula general y no cuando estaba factorizando? Porque aquí tengo una ecuación. ¿Ok? Esta fórmula no es un método de factorización. Eso es algo que generalmente nos confundimos. Cuando se les pide factorizar y es cuadrática, lo primero que piensan es la fórmula. La fórmula me sirve para una ecuación, no es un método de factorización. ¿Ok? Entonces, ¿y de qué dependemos también aquí? Fíjense, todo lo que se ve en álgebra básica aquí sí o sí tiene mucho más sentido, porque lo que está dentro de la raíz se llama discriminante. Y dependemos de ese discriminante, solo de esta parte, lo que está dentro de la raíz, para determinar el tipo de raíces que va a tener la ecuación. ¿No? El tipo de raíces que va a tener la ecuación. ¿Y cómo van a ser? Si es mayor a 0, el valor que tome el discriminante, si es mayor a 0, el discriminante me indica que las dos raíces van a ser reales distintas. Si es igual a 0 el discriminante, las dos raíces van a ser reales iguales. Y si es menor que 0, quiere decir que van a ser raíces complejas conjugadas. O, como está aquí, que no tengo raíces reales, ¿no? Porque ya que van a ser complejas. ¿Está bien? Ahora, el dominio de una función cuadrática es el conjunto de números reales. El codominio de una función depende de hacia dónde va el vértice de la parábola. Eso es algo obvio porque sabemos que una ecuación cuadrática es una parábola. Depende si es así la parábola, si es a este lado, si es a este lado, si es hacia abajo. Depende de todo eso. ¿Ok? Sabemos también que si es así la parábola ya no sería una función. Entonces tengo que tener cuidado de que me den algún ejercicio que su gráfica sea de esta forma. Espero que estén viendo mi cursor. Que su gráfica sea de esta forma, tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no va a ser función, porque si trazo en una línea vertical, va a chocar en dos puntos en todo lado. ¿No? ¿Está bien? Ya. Un ejemplo sería este. F de x igual a x al cuadrado. ¿Ok? Es una función cuadrática y su gráfico es esta. ¿No? Si fuera menos x al cuadrado, fíjense cómo cambia. Ya se va a abrir hacia abajo, ¿no? Si es positivo se va a abrir hacia arriba, si es negativo se va a abrir hacia abajo. ¿Ok? ¿Y qué pasa si tengo este tipo de ecuación cuadrática? Es positivo x al cuadrado, entonces se va a abrir hacia arriba, ¿no? Se va a abrir hacia arriba. Se va a abrir hacia arriba. Y puedo ahí determinar el dominio. El dominio va a ser todos los reales porque va a crecer, ¿no? Va a crecer. Va a ir creciendo hacia este lado y este también va a ir creciendo hacia el otro lado, cosa que va a captar todos los reales. Pero el codominio es lo que sombrea a la Y, al eje de las Y. Entonces, ¿dónde está empezando? ¿Dónde está el vértice de la parábola? Aquí. ¿Y cuánto es? 32. Porque de ahí va a ir rebajando, si se dan cuenta. El vértice es 2 en X y menos 32 en Y. Entonces aquí está cabalito, está el vértice aquí.
y de ahí recién va a ir hacia arriba. Entonces el codominio es lo que está sombreando al eje de las 10 y va a ser desde menos 32 hasta positivo. Justamente por eso sale esto, ¿no? Y la cúbica. La cúbica, su forma general es ax al cubo más bx al cuadrado más x más d, ¿no? Y sus características son que el dominio va a ser todos los reales y el codominio también todos los reales. Acá vale la pena aclarar que también A y B, yo le colocaría, A y B tienen que ser distintos de 0. Porque si solamente coloco que es A, entonces voy a tener una cuadrática y ya cambia la figura. Si AB es 0, entonces voy a tener una lineal. Si ABC fuera 0, entonces sería ya una función constante. Entonces, por eso las restricciones, ¿ok? Y un ejemplo sería este. Y igual a x al cubo y va a ir grafiando. En resumen, tenemos la función constante, la función identidad. Tenemos también la función lineal, ¿no? Tenemos también la función cuadrática y la función cúbica. Aquí están sus dominios, codominios. Ahora, ¿qué es una función racional? Es aquella que se obtiene al dividir una función polinomial con otra no idénticamente nula. ¿Okay? Que no es nula. Entonces veamos. F de x igual a P de x sobre Q de x son funciones. P y Q son funciones también. Un polinomio dice aquí, polinomio en función de x y un polinomio Q que va a ser en función de x también. Obviamente tienen que depender de la misma variable. No puedo tener f de x igual a p de x y q de y. ¿Se entiende? Entonces tengo que tener mucho cuidado con eso. Ya. La función constante, haciéndolo simple y sencillo, es solo un valor. ¿Okay? Por eso se le llama función constante. ¿Qué es una constante? Es un valor que no cambia de, valga la redundancia, que no cambia de valor, ¿no? Es una expresión que no cambia de valor. Por ejemplo, 3. 3 es constante, entonces aquí, ya les había dicho al empezar toda esta parte, todo se le llama función, a todo. A un número como el 3, como el menos 5, como 10, como 100, se le conoce aquí como función constante. ¿Okay? Solo eso me cambia. Lo que yo conocía que es solo un valor, entonces aquí se le llama función constante. ¿Por qué? Porque obviamente cumple con las características de una función, que es si trazo una línea vertical en su gráfico solo va a chocar en un punto. Su definición más formal sería: si P y Q representan un par de funciones polinomiales, entonces su cociente es una función racional, ¿no? Hola César, dime. Ya. Si se dan cuenta, esta parte no es otra cosa que lo que sabemos y conocemos que es un número racional. ¿Qué es un número racional? Es aquel que se puede dividir, ¿no? Y su división es exacta. Entonces, aquí tiene algo parecido. ¿Por qué? Porque me dice, si P y Q son un par de polinomios, pero aquí ya hablamos de polinomios, no solamente de valores, ¿no? Entonces, su cociente es una función racional. Si tengo dos polinomios, funciones polinomiales, entonces su división va a ser una función racional, siempre y cuando Q de x, que es el denominador, la función que va a estar como denominador, es distinta de 0. ¿Por qué? Porque obviamente me crearía una división entre 0 y sabemos, ya les expliqué, que tengo que evitar eso, ¿no? Tengo que evitar las divisiones entre 0. Entonces, su dominio, ¿qué va a ser? Todos los reales, siempre y cuando Q sea distinto de 0. O todos los reales menos Q igual a 0. Fíjense, a ver, ¿cómo hemos entendido? El dominio de f lo constituye el conjunto de los reales, excepto los valores que anulan al denominador. ¿Ve? Cabalito, lo que hemos visto bien. ¿Ok? Un ejemplo de función racional. Aquí tenemos dos polinomios, ¿no? Una fracción algebraica, ahí está, creo que con esto me van a entender mejor. Una fracción algebraica es una función racional. Y aquí está, tengo una fracción algebraica y ya se la conoce como función racional. ¿Ok? Y aquí, ¿qué tengo que evitar?
¿Se acuerdan que hemos visto para funciones? Si tengo una fracción, tengo que evitar que el denominador sea igual a 0. Y cabalito aquí está haciendo eso. Estoy encontrando los valores para que el denominador se haga 0. Entonces, ¿qué va a ser del dominio? Todos los reales menos los valores que hagan 0 el denominador, que serían menos 3 y 1. Todos los reales menos el menos 3 y el 1. ¿Ok? Otra forma de escribir la misma fracción sería ya factorizando el denominador y sería de esta forma, ¿no? ¿Nadie? Es una fracción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando me piden el dominio? Tengo que evitar división entre 0. ¿Qué valor hace que el divisor sea 0? A ver. Vamos al anterior ejercicio. Me dan una fracción. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que ver qué valores hacen que el denominador sea 0. Entonces, para eso, ¿qué hago? El denominador igual a 0, ¿no? Resuelvo esa ecuación, porque es una ecuación, hay una igualdad. Y los valores que me den como resultado son los que no tienen que estar en el dominio, porque esos valores hacen que sea 0. Por ejemplo, en el anterior ejercicio donde me estoy moviendo, si x fuera 1, voy a tener 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 3. 2 por 1, 2. 1 al cuadrado, 1. 2 más 1, 3. 3 menos 3, 0. ¿Ven? Justo estos dos valores que encontramos hacen que esta expresión se divida entre 0. Y eso tengo que evitar porque división entre 0 es infinito. No hay valor. Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Y siguiendo esa característica tendría para f de x. ¿Qué valor hace que el denominador sea 0? Igual a 0. Solo 0, entonces va a ser x igual a 0. Si pongo x igual a 0, me va a dar 1 sobre 0 y eso es infinito. Entonces, ¿cuál sería el dominio de esta función? Dominio de f, que sería todos los reales, porque va a ser cualquier real. ¿A qué se refiere? Que si le doy cualquier valor a x, voy a tener su imagen. Por ejemplo, si le doy 1, su imagen va a ser reemplazando 1 entre 1, 1. Si tengo 2 para x, voy a tener un medio y es 0.5, o sea, va a tener una imagen. Si le pongo negativo, por muy negativo que sea, si pongo menos 1, voy a tener menos 1 entre menos 1, menos 1. O sea, va a tener una imagen. Si pongo menos 5, voy a tener menos un quinto. Y eso va a tener, es una imagen de menos 5. Entonces va a ser todos los reales, pero, hay un pero, ¿no? Pero no puede ser 0. Entonces voy a colocar todos los reales menos el 0. Menos el 0. Listo. Entonces ya está mi dominio. ¿Cómo sería el dominio de... ¿Cómo sería el dominio de esta... de la función 2? De g. Todos los reales menos el 1. Todos los reales menos el 1. ¿Por qué? Porque lo iguala a 0. ¿1 seguro? ¿Quién me dijo eso? Menos 1. ¿Quién nos habló? ¿1 o menos 1? ¿Quién era? Menos 1. Todos los reales Ah, menos Sheila. el menos 1. ¿Por qué menos 1? ¿Por qué menos 1? Porque es positivo. X más 1 igual a 0. ¿Por Y qué? los reemplazos salen negativos, pasando al otro lado. Ya. ¿Por qué va a ser de esa forma, de g? Porque es todos los reales y el denominador igual a 0. Despejo x y voy a tener que x es igual a menos 1. Entonces ese valor no tiene que estar aquí en el dominio. Así de sencillo. Menos 1. Menos el menos 1. ¿Por qué? Porque si reemplazo menos 1 voy a tener menos 1 más 1, 0. 2 entre 0, infinito. El de h, ¿cuál sería el dominio de h? ¿Qué es lo que hago? Igualo a 0 el denominador. Voy a tener x al cuadrado menos 4 igual a 0. Despejo x y voy a tener x al cuadrado igual a 4, porque menos 4 va a ir al otro lado con positivo, ¿no? Después, ¿qué voy a hacer? La raíz. Saco la raíz porque tengo x al cuadrado, ¿no?
x va a ser igual a la raíz cuadrada de 4. Pero si hacemos eso, sabemos que tengo que colocar siempre positivo y negativo en la raíz. Entonces voy a tener positivo y negativo raíz de 4. Y raíz de 4 es 2. Entonces, menos 2 y 2. Verifico. Si coloco menos 2 aquí, voy a tener 4 positivo. 4 menos 4, 0. Perfecto, no tiene que entrar en menos 2. Si coloco el 2 positivo, 2 al cuadrado, 4. 4 menos 4, 0. Igual, no puede entrar ninguno de esos, ¿no? Y el dominio de f de x del número 4, ¿cuánto saldría? A ver, si despejamos, voy a tener 2x menos 1 igual a 0. El menos 1 se va a ir con positivo, 2x igual a 1. El 2 se verá dividir y voy a tener x igual a 1 medio positivo. Entonces, el dominio de f, en este caso también otra vez se llama dominio de f, va a ser igual a todos los reales, efectivamente, como ustedes han dicho, menos el 1 medio. Listo, así de sencillito, ¿ven? Ahora sí entendieron. Cuando tengo fracción, lo único que tengo que evitar, resumiendo esta parte, es división entre 0. Lo único. Y los valores que hagan que exista esa división entre 0, tengo que salearlos, así hablando en facilito. No tengo que tomarlos en cuenta. ¿Ok? Sí. ¿Ya llegó? Ok, gracias, Eva. Si se dan cuenta, está facilito. Solo tienen que investigar métodos de factorización. Es sencillito, solo entrar a internet o algún libro de álgebra, que en todo libro de álgebra tiene que estar algo así. En Chungara está, por ejemplo, si también tendría que estar en Baldor. En cualquier libro que tengan a mano tendría que estar. Si no están cerca de algún libro, en internet obviamente fija que lo van a encontrar. Ok, solo investigar eso y después verificar los ejercicios que tienen ahí, como hemos hecho estos últimos ejercicios que acabamos de ver, y hallar también el dominio. O sea, está bien sencillito, como solo para afirmar lo que hemos reafirmar lo que hemos hecho en este momento, ¿ok? Creando mi máquina. Ya, tengo este ejemplo, ¿no? Es una fracción algebraica y me pide hallar el dominio. Aquí, en este capítulo, ya no se le conoce tanto como fracción algebraica, es una función racional. ¿Okay? Lo único que nos cambia la figura es los nombres nada más, ¿no? Y a veces eso nos hace confundir. Pensamos que no es lo mismo. No es otra cosa que una fracción, ¿no? Y obviamente en toda fracción tengo que evitar una división entre 0. Entonces el denominador tiene que ser distinto de 0 sí o sí. Y eso es lo que hacemos para hallar el dominio. Igualo a 0 el denominador. Como en este caso dice distinto de 0, porque obviamente los valores que tenga x tienen que ser distintos a 0. ¿Okay? Esa es la idea. Que los valores que tenga el denominador sean distintos de 0. Entonces, resuelvo esta ecuación. Es cuadrática, puedo usar hasta la fórmula, no hay problema. Aquí, ¿qué método usó? Por factorización. Entonces, por factorización, aspa simple, halla que es x más 3 por x menos 1 distinto de 0. Entonces, como son dos factores, ambos factores igual a 0, voy a tener x más 3 distinto de 0 y x menos 1 distinto de 0. Despejo x y voy a tener que es x menos 3 y x igual a 1. Para ver si x es igual a 1, reemplazo aquí, voy a tener 1 al cuadrado más 2 por 1, 2, más 1, 3, 3 menos 3, 0. ¿Ven? Si estuviera aquí en vez de x en el denominador, se va a hacer 0. Si estuviera menos 3, voy a tener menos 3 al cuadrado, 9, ¿no? Aquí voy a tener menos 3 por 2, menos 6, menos 6 menos 3, menos 9. 9 menos 9, 0. ¿Ven? Cabalito. Justo estos dos valores que hemos hallado, que está aquí, hacen que este denominador sea 0. Entonces tenemos que evitarlos. ¿Y qué hacemos entonces? Va a ser todos los reales menos estos dos. Y ese es el dominio. Porque para cualquier real sí va a haber un valor. Pero si fuera menos 3 y 1, va a ser 0.
Entonces es lo que tengo que evitar. Entonces el dominio va a ser todos los reales menos el menos 3 y el 1. Listo. De ahí sale. ¿Okay? ¿Lo mismo tienen que hacer para el resto? Sí. Lo mismito tienen que hacer. ¿Ok?